noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de. Como cada jueves estamos aquí para analizar los temas que son noticia, que son relevantes para nuestro país. Hoy estamos con un tema muy importante, ese aumento del 23% del salario mínimo. El 55% de los colombianos en nuestro país se devenga ese salario mínimo y por eso es importante que conozcamos los detalles de qué pasará con esta cifra. A esta hora quiero saludar a mis compañeros de estudio, Juan Guillermo San Martín, que está por acá en el video wall, y también a mi compañero Nicolás Arismendi. Nico, muy buenas noches. Hola Susana, un placer como siempre sentarnos para Hablemos de. Y sobre este tema del salario mínimo o salario mínimo vital, como le dice el gobierno, tengo dos primeras impresiones. Una es que si abrimos las puertas del estudio e invitamos a todas las esferas de la sociedad, vamos a encontrar un concepto interesante en cada uno de ellos. Y lo segundo es que de esto hablaríamos en el transporte público, en el comercio formal y en el informal, en los establecimientos comerciales, en las empresas. Y lo digo por lo siguiente, puede que cada uno de nosotros no esté ahí en el segmento del salario mínimo, pero cada uno de nosotros está rodeado de alguien que sí. Y eso hace que se impacte en cada una de las esferas de los entornos de la productividad, del desarrollo, y por eso creo que va a ser un gran tema con invitados muy interesantes, como usted ya lo decía, Susana, Juan Guillermo San Martín. Hola Juan, una buena noche, un saludo muy especial. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches para usted, para Susana, a todos los televidentes. Siempre un placer volvernos a encontrar para hablar de estos temas de ciudad, de país, que nos competen a todos. Sin duda el salario mínimo, por supuesto, muchas cosas se derivan de allí, pero a lo que queremos también apuntar en este programa, porque el salario mínimo, si bien ya se viene hablando desde principios de este año, todavía hay muchas dudas frente a lo que está pasando. El Consejo de Estado lo suspendió, luego el gobierno puso un decreto transitorio provisional que está siendo revisado, pero la realidad es que se mantiene hasta el momento ese salario mínimo que, sumado al auxilio de transporte, quedó en 2 millones de pesos. Entonces vamos a estar explicando cómo es el tejemaneje de elegir y también decretar ese salario mínimo, pero también explicar en qué va hoy el salario mínimo y también cómo estamos situados frente a otros países del mundo. Así es, Juan Guillermo, Nicolás, y como siempre comenzamos nuestro programa con el espacio para la gente, para ustedes, nuestros televidentes. Estuvimos haciendo un sondeo en la calle. Esta vez Carolina Ramírez estuvo preguntándole a la gente si el salario mínimo de 2026 se mantuviera como está, ¿usted cree que afectaría o beneficiaría su bolsillo y el de su familia? Aquí tenemos algunas respuestas. Carolina. Hablemos de la calle. Hola compañeros, hoy nos vinimos a la calle porque queremos saber qué piensa la gente del salario mínimo. ¿Alcanza o no alcanza? Si el salario mínimo se mantiene como está, ¿cómo cree que afectará o beneficiará su bolsillo y el de su familia? Pues no sé, pienso que en la medida en que sube el salario mínimo, la canasta familiar sube también. Entonces es la misma cosa, entre más se gana, más se gasta. ¿Cómo no lo va a afectar? Lo afecta, porque todas las cosas van subiendo, cada día van subiendo más. Ya alguna libra de panela ya vale por ahí 5.000 pesos. Pues si se mantiene como está, me beneficiaría porque yo me gano el mínimo. Entonces la subida sí me benefició. Entonces, como me ayudaría porque es más capital que me entra a mí para poder pagar las cosas de la casa. Todo sube y va a haber más desempleo, van a haber más gente trabajando en la calle. Pues igual ya con el aumento que le hicieron nos afectó. Entonces yo pienso que deben mantenerlo estable para que todo esté de acuerdo pues a la inflación que se subió. Básicamente es eso. Estas fueron las opiniones de las personas acerca del futuro del salario mínimo y su impacto en el país. Seguimos en estudio. Hablemos de la calle. Se dan cuenta la pluralidad de opiniones, decía la señora, todo sube. Seguramente ella ha visto muchas veces esta misma discusión cada año. Muy bien, tenemos invitados como siempre en Hablemos de. El primer lugar es para Rubén Darío Gómez, que es el presidente de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. Presidente, un gusto tenerlo en Hablemos de. ¿Cómo se encuentra? Hola, Susana, a los invitados que pueden estar en este momento en la sala, a todo el equipo que ustedes tienen en estos momentos realizando este programa. Pues aquí con ganas de compartir con ustedes algunos pensamientos que tenemos nosotros desde la CGT Democrática e Independiente frente al incremento del salario mínimo
Igualmente, pues nos alegramos y felicitamos a todos los compañeros que puedan recibir este incremento, que serán aproximadamente 2.500.000 trabajadores del país que reciben este salario mínimo. Qué bueno que está con ganas de compartir esos conceptos, nosotros también ansiosos de escucharlo. Y como lo ven ustedes en las imágenes, aquí en los estudios de Telemedellín está con nosotros Jesús Botero, él es docente, es especialista en política económica. Un saludo para la Universidad de AFIT. Profesor Jesús, complacido de tenerlo. Con mucho gusto, muy contento de estar aquí. Pues tengo una primera inquietud. Mire, cada que hablamos del tema del salario mínimo, en esa misma ecuación, en ese mismo primer renglón, aparece inflación y productividad. Técnicamente, ¿cuál es esa verdadera relación que los encierra a los tres? A ver, es que en la práctica lo que el país más o menos tiene como consenso es que uno debe mantener la capacidad adquisitiva del salario y trasladarle la productividad. Sí. Porque si hay más productividad, entonces le podemos pagar más. Entonces el gran acuerdo nacional ha sido en torno a eso, que las reglas básicas de aumento del salario sean la inflación, para reponer la inflación, la productividad para poder tener una ganancia positiva sobre el salario a partir de que seamos capaces de producir más, y ese es el criterio que hemos seguido. Básicamente lo llevamos siempre a través de una conversación entre sindicatos y empresarios, y de alguna manera pues hemos llegado a consensos, digamos, que ha funcionado bien. Esta vez fue excepcional el caso, porque mientras estaban en la negociación que no se llegó a un final feliz entre empresarios y trabajadores. El mediador, que en este caso sería el gobierno, entonces se fue al otro extremo, más allá de uno de los límites, con un criterio como aquel que se menciona del salario vital. Entonces digámosle que en general la productividad y la inflación son elementos esenciales de cualquier fórmula, porque hay que preservar la capacidad adquisitiva del salario y que las mejoras que está siendo capaz el país de lograr y los empresarios y las empresas, en fin, también se trasladen a la persona. Esa es la vinculación que hay entre inflación, productividad y salario. Y salario mínimo. Trasladémosle la pregunta también al presidente de la CGT que está con nosotros de manera virtual. Usted, presidente, ¿qué piensa de esa cifra a la que se llegó teniendo en cuenta esas variables que precisamente permiten determinar cuál debería ser el aumento del salario? A ver, Susana, nosotros siempre hemos dicho que nos alegramos gane más dinero porque va a tener más poder adquisitivo, pero que consideramos que todo debe ser proporcional, no así como de pronto la situación que se nos presentó con este incremento del salario mínimo. Parece ser que no se tuvieron en cuenta algunos elementos que se deben tener en cuenta para la medición de un incremento. Este incremento resulta finalizando el año sin haber logrado un acuerdo entre las partes, empresarios, trabajadores, los gremios y todo. Es el presidente, sale y hace el decreto salarial. Nadie esperaba, ni los empresarios, ni los mismos trabajadores, ni las centrales obreras, ni quienes estaban negociando el salario mínimo el año pasado, esperaban esa respuesta. Vemos que las obreras llegó a un punto del 16. Los empresarios, pues el sector gremial y empresario y todo eso, estaban casi en un 7%. Pero después, al final de año, el señor presidente sale y decreta un 23.7% que dejó a todo el mundo estupefacto, frío. Pues alegría le da a uno como trabajador que le suban a uno el salario y unas buenas prestaciones. Pero también hay que mirar qué variables se tuvieron en cuenta por parte del señor presidente, y creo que es lo que está solicitando la Corte. Dígame qué elementos tuvo para aplicar el salario mínimo de acuerdo a todo lo que tiene que ver con la inflación causada, la productividad laboral, el crecimiento económico y la calidad de vida, la contribución de los salarios y el ingreso nacional, las condiciones de mercado laboral. Eso todo está marcado en la misma artículo 53 de la Constitución, y fuera de eso, que eso fue reglamentado por parte de, no recuerdo quién era el presidente en su momento, eso fue por el año 96, que se crea la Comisión de Concertación Laboral, y entonces se deja claro cuáles son los medios y mecanismos para crear y concertar un salario mínimo en Colombia. Vuelvo y reitero, esto ha sido de mucho análisis, de mucha discusión. Hay sectores pues, que todavía siguen teniendo sus reparos, hay otros como la ANDI que ya manifestó que se acogían pues, a ese incremento del gobierno, pero tienen de pronto sus aristas por ahí guardadas que les pega muy duro al sector empresarial. Los trabajadores, vuelvo y reitero, no sentimos felices, pero también hay que mirar las consecuencias, como las entrevistas que estaban haciendo en la calle por intermedio de una periodista del equipo de trabajo de ustedes.
Y seguramente ese es un debate y un análisis que no ha terminado. Esperamos que cada uno vaya sacando en casa conclusiones producto de este diálogo. Profesor Jesús Botero, si utilizáramos el espejo retrovisor, el de la historia, el de las evidencias económicas, sobre congelar o mantener los salarios en ese contexto inflacionario, ¿podríamos deducir qué? No, yo creo que congelar los salarios no es una idea que sea viable desde el punto de vista pues, de una sociedad. Y yo creo que la fórmula colombiana es buena. Lo que pasa es que lo que pasó ahora es distinto. Es decir, cuando incluso en la respuesta que dio el gobierno a la solicitud de la Corte, en el análisis que se hace, más o menos lo que se concluye es que el verdadero aumento debía estar como en el 13,8, en los cálculos que hicieron, pues de acuerdo a la legislación vigente. Lo otro es un ajuste a un criterio nuevo de salario vital, que de alguna manera pues representa como 9 y 10 puntos porcentuales adicionales. ¿Cuál es la idea? La idea es que el momento histórico es un momento electoral, es una medida que tiene un impacto electoral muy grande, que tiene beneficiarios. O sea, yo creo que los 2.400.000 personas en Colombia ganan el mínimo. Los que ganan un poquito más del mínimo también van a tener un beneficio, ¿cierto? Porque, por supuesto, van a tener que tener un aumento. Pero no va a ser mucho más de 4 millones. Entonces, de 22 millones de trabajadores que tenemos en Colombia, ¿cierto?, vamos a tener 4 felices y el resto más bien tristes, porque el resto les va a tocar la inflación, porque al resto les va a quedar más difícil conseguir trabajo. Entonces, de alguna manera, esto es un hecho histórico distinto, es decir, aquí hay como una especie de aplicación de criterios extraeconómicos y extrasociales, probablemente electorales, que llevan a esto, que es una noticia muy grandota. Subió al 23, es el presidente que sube el 23, y que seguramente tiene un impacto para todo lo que pudiéramos llamar la visión que el país tiene el presidente, pero que pone en juego mecanismos muy complicados. Hay unos que pagan el costo y otros que lo disfrutan. Pocas veces en la sociedad tenemos eso, ¿cierto? Entonces usted es feliz de la vida porque le subieron el 23, ¿cierto? Y usted aburridísimo porque no le toca eso y además le toca inflación, le queda más difícil conseguir empleo. Entonces pongámoslo pues por cada uno que gana y como 3 que pierden. Ese tipo de medidas son muy complicadas en una sociedad. Uno debería evitar que un grupo específico se beneficiara tanto a costa del resto de la gente. No es algo sensato, no es algo que lleve en la dirección correcta al país. La dirección correcta del país es otra. Mantengamos la capacidad adquisitiva y trasladémosle cosas que son tangibles, la productividad, ¿cierto? Pero apuntémosle más bien a un crecimiento sólido, robusto de país, que genere empleo, que genere oportunidades. Eduquemos a la gente para que pueda ganar más plata. Y verá que de esa manera tenemos un logro virtual distinto, fabuloso, todos ganamos. En cambio aquí tenemos unos que ganan muy felices, pues yo estaría feliz también, y con toda razón, y con todo el derecho, ¿cierto? Pero muchos perdedores. Y el país, en los cálculos míos más elementales que hemos hecho en el grupo de coyuntura de David, es que esto nos puede quitar un crecimiento de 0.5%, que es un pocotón de plata. 0.5% del crecimiento de este año es algo de magnitud de fácilmente 9 billones de pesos. Y obviamente, fuera de eso, va a generar más inflación. Ya no vamos a tener una inflación del 4, sino del 6. Va a subir la tasa de interés y entonces nos va a hacer difícil conseguir vivienda. Y en fin, vamos a tener una cantidad de efectos colaterales negativos. Entonces yo lo que diría es, principios esenciales. Primer principio, mantenga la capacidad adquisitiva del salario, porque es una medida, yo creo que sana. Segundo, trasládele lo que el país sea capaz de ganar en productividad, para que de alguna manera tengamos pues una especie de beneficio, pero hagámoslo de una manera consistente, sólida, sin incurrir en, vamos a decir, medidas excepcionales, raras, que nadie puede explicar. Tercero, apuntémosle a tener mucha inversión, que haya mucha empresa nueva, que se tengan nuevos empleos donde pueda la gente aspirar a progresar en su vida. Cuarto, educación, educación, educación. Que nadie, ¿cierto?, deje de tener la oportunidad de educarse para participar de un futuro mejor y poder progresar en la vida. Y con los 4 principios nos va mejor que con este, en el cual por cada uno que favorecemos, perjudicamos 3. Y ese cuarto, sí, con ese me quedo, educación, 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 para que no sea vía decreto ese incremento en el salario, sino que personas capacitadas puedan llegar a él. Claro. Es que el profesor menciona puntos importantes también, entre esos la generación de empleo. Por supuesto, que es mucho más difícil. Sí, si bien sube el salario mínimo, y como usted lo decía, es una buena noticia que alegra a muchos en Colombia, por supuesto, ¿impactará en la nueva contratación, en la formalidad? Yo creo que sí. Mira, hay por lo menos 3
canales de transmisión por los cuales va a pasar esto. Digámosle, muy posiblemente las grandes empresas se van a ajustar, digámosle, pero mucho negocio mediano y pequeño le va a quedar muy difícil subir los precios para poder mantener el nivel de empleo que tienen. Entonces van a tener que empezar a buscar que tengo 5 trabajadores, que entonces de pronto me puedo quedar con 4, que a ver si soy capaz de ajustar las cifras. Mucha gente debe estar echando cabeza, rascándose la cabeza para ver cómo logra ajustar un costo tan fuerte como el que se le viene. Entonces, en ese primer canal puede haber una salida. Segundo, es posible que muchas cosas que con el salario normal hubieran sido viables que te contrataran, no van a ser viables ahora. Y entonces el que iba a buscar el trabajo que te iba a ofrecer a ti, no te lo va a poder ofrecer. Y entonces vamos a tener, por supuesto, un nivel de desempleo un poquito más alto. Y tercero, vamos a crecer menos, inevitablemente. Vamos a tener menos crecimiento, entre menos crecimiento y menos empleo. Uno podría estimar, es muy difícil, hemos hecho como los ejercicios más juiciosos posibles, pero uno podría estimar que pueden haber entre 300 y 500 mil empleos menos de los que habría si no se hubiera tomado la medida tan radical. Entonces, digámosle que mucha gente feliz, me parece muy bueno, yo soy el primero que estaría feliz, pero es que no es bueno en una sociedad que haya unos felices y otros tristes. Lo ideal es que tengamos una sociedad donde seamos capaces de generar bienestar para todos. Nos va mejor como sociedad si crecemos bastante, si educamos bastante y si logramos desarrollar una, vamos a decir, dinámica productiva buena donde todos podamos ganar. Por cada uno que pudiera estar contento, Juan Guillermo, 3 no lo estarían. Por supuesto, Nicolás, y también es momento de revisar que en este ejercicio que hemos hecho en Hablemos de, hemos querido mirar cómo ha sido esa evolución del salario mínimo en nuestro país. Por ejemplo, hemos visto en los últimos 2 gobiernos incrementos muy diferentes. Un primer gobierno del presidente Iván Duque que lo ajustó con base en lo que ya nos contaba también Rubén acerca de esta mesa de concertación donde todos llegaban a un punto en común, y el gobierno del presidente Gustavo Petro que ha querido dar unos saltos importantes en el aumento del salario mínimo. Vamos a revisar entonces en nuestro video wall las diferentes incrementos de los últimos años. Miremos entonces esa línea del tiempo empezando en el 2020. Revisemos entonces ese incremento del salario mínimo, pero también es muy importante revisar el tema de cómo se establece el salario mínimo. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Perfecto. Vamos entonces a mirar primero en el año 2020. Vamos en el siguiente gráfico a observarlo. En el 2020 el salario mínimo en Colombia se ubicaba en 980.657 pesos. Esta es una cifra sin el auxilio de transporte, el salario mínimo básico. En el 2021, también gobierno del presidente Iván Duque, el salario mínimo subió un poco más y se ajustó ya en 908.526 pesos. Esto sumándole el auxilio de transporte, ya cada vez se acercaba más al millón. En el año 2022 entonces se acercó al millón de pesos y ahí se estableció y fue donde el salario mínimo en Colombia pasó pues a un nivel ya de 6 dígitos. Ya en el 2023 el salario mínimo incrementó un 16%, ya estamos hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, 1.160.000 pesos, 16% fue ese incremento. 2024 hubo un incremento bastante considerable del 12,7%. Y en el 2025 también un incremento bastante alto del 9,54% y se fijó en 1.423.500 pesos. Acá entonces el salario mínimo hasta el año 2025. Vamos a ver entonces este año que ha sido el incremento histórico más alto en el salario mínimo en nuestro país, 2026. El salario mínimo básico como está hoy, como sigue rigiendo hoy, es de 1.750.905 pesos. Que a eso le sumamos un auxilio de transporte que redondea el salario mínimo a 2 millones de pesos. Esto es un incremento, si lo comparamos con el salario mínimo del 2025, incremento en pesos de 327.405 pesos. Vamos a ver entonces esos criterios que tiene que tener un gobierno para poder establecer el salario mínimo. No lo puede hacer a su antojo o como le parezca, sino que tiene que estar ceñido a un marco normativo. Y en este caso es el artículo 8º de la ley 278 de 1996 que establece esas medidas para poder decretar el salario mínimo. Siempre se hace por decreto, eso es importante decirlo, pero se acostumbra a hacerlo mediante una concertación, que en los últimos 2 años el gobierno de Gustavo Petro no ha podido concertar el salario mínimo.
Entonces, lo que tiene las tres variables son la inflación del 2025, del último mes del año pasado, en este caso 2025, que se ubicó en un 5,30%. Esa era la primera variable que tenía que tener en cuenta el gobierno. Segunda variable, la inflación proyectada de este año 2026, inflación que se ubicó en un 6,3%. Y por último, la productividad, que los gremios indican que fue de un 0,9%. Bajo esos tres criterios, el gobierno, junto con la mesa de concertación, debían establecer un incremento del salario mínimo que se ajustara a estas tres medidas. Sin embargo, el incremento fue 23%. Lo sobrepasó por bastante a estos tres indicadores. Veamos entonces cuáles fueron esas negociaciones iniciales entre el gobierno y los integrantes de este comité del salario mínimo que no pudieron llegar a un acuerdo, que no pudieron hacer esa conciliación. Las centrales obreras, como lo mencionaba Rubén, propusieron de entrada un incremento del 16%, un incremento alto, pero no tanto como el 23% del gobierno. Los gremios propusieron un incremento del 7,21%, una apuesta también importante por incrementar el salario mínimo en Colombia, y finalmente la decretada fue del 23%. Ya para terminar, veamos entonces en qué está el salario mínimo actualmente, en una línea del tiempo que ha pasado desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el mínimo. Lo que ha pasado es lo siguiente: lo primero es que el Consejo de Estado, que es la entidad que se encarga de revisar estos incrementos del gobierno nacional y estos decretos del gobierno nacional, le pidió ajustar esos criterios. ¿Qué es lo que indica? Con la congelación del salario mínimo por parte del Consejo de Estado, no se tumbó el salario mínimo o se invalidó de inmediato. Lo que le estaba pidiendo al gobierno era que mirara si esas razones para decretar el mínimo se ajustaban a las razones técnicas y que estaba exigiendo la Constitución, que fueron las tres variables que expliqué, las dos inflaciones y también la productividad. Le dio un plazo de 8 días al gobierno nacional y finalmente el gobierno nacional contestó en un evento en plaza pública mediante un decreto transitorio. Ese decreto transitorio, lo que han planteado los miembros del gabinete presidencial es que mantiene el mismo salario mínimo de 2 millones de pesos y ajusta esos criterios que estaba pidiendo el Consejo de Estado que se revisaran. Ya ahora lo que sigue entonces es una revisión del Consejo de Estado y ahí vamos, en esa revisión esperando entonces el ultimátum por parte de la Alta Corte para definir entonces si se mantiene ese salario mínimo de 2 millones de pesos. Una decisión pendiente. Juan Guillermo, muchas gracias. Y a esta hora a nuestra conversación se suma el ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien nos acompaña de manera virtual. Ex viceministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola, es un gusto estar con ustedes aquí en Telemedellín y con el ánimo de intentar aportar en esta discusión que es tan compleja y mirar los efectos que esto nos genera en toda la sociedad. Así es, estamos pendientes de una decisión definitiva, ex viceministro, pero si no hubiera ningún cambio, si se mantuviera el salario mínimo para 2026 como está, ese 23%, ¿qué implicaciones en materia fiscal habría para el país? Yo aprovecharía para decir una cosa: la inflación proyectada para este año no era del 6,3. La inflación proyectada para este año inicialmente era una inflación cercana al 4,4%. ¿Y qué fue lo que pasó? Que con el aumento del salario mínimo del 23% fue que se ajustó la proyección de la inflación para este año y por eso se está hablando de una inflación por encima del 6,3%. Eso es importante, ¿por qué? Porque eso es un 50% más de la expectativa de inflación que se tenía para este año y se ajustó precisamente por ese aumento en el salario mínimo. Y ese aumento del salario mínimo tiene un impacto grandísimo en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque eso fue un gasto adicional que no estaba presupuestado de 6 billones de pesos. ¿Por qué? Porque el principal gasto que se hace sobre salario mínimo en el gobierno nacional es el pago de las pensiones. Y como las pensiones de salario mínimo se tienen que ajustar a salario mínimo, no puede incrementar menos porque se tiene que mantener el poder adquisitivo del salario mínimo. Esas pensiones se incrementaron en un 23,7%, que fue lo que se dio el incremento, y eso le representa al Estado un costo fiscal de nuevo gasto de 6 billones de pesos. Quiero regresar con el presidente de la CGT para abordar lo siguiente. Usted, presidente, está a diario en contacto con todos los trabajadores y está la posibilidad que finalmente no haya ajustes. Sobre esto, sobre esa posibilidad de no haber ajustes, ¿qué opinan ellos?
tenemos una discusión y hemos hecho un análisis muy concienzudo de la CGT democrática e independiente frente a lo que fue el incremento del salario mínimo del gobierno y ahora con todo lo que se ha derivado de que el Consejo de Estado le pida aclaración al gobierno por qué ese incremento y su aplicación. Y desafortunadamente pues sale el gobierno en una forma, digamos, de lleno de rabia porque el Consejo de Estado les ha hecho una solicitud de aclaración a decir que hay que aumentarlo más. Pero no hemos mirado concienzudamente las consecuencias que esto puede tener y que ya está teniendo en el país. Es que solamente nosotros como Central Obrera hemos visto las afectaciones que va a tener ese incremento para los trabajadores del sector privado. El sector público no va a tener incrementos, va a tener afectaciones para los pensionados del salario mínimo y para también los que vengamos del salario, más del salario mínimo, es decir, el salario mínimo está en 2 millones. Quien se gane 2.100.000 va a estar perdiendo plata, no le van a aplicar sino el 5.1. Entonces tenemos una afectación grande. Es más, el tema del SENA. Ya el SENA hoy parece ser que los contratar y van más bien a monetizar al SENA, porque entonces al SENA, a los empresarios le están diciendo, trabajador que usted contrate tiene que pagarle al 100% con salario mínimo, prestaciones al 100%. Entonces yo creo que uno debe analizar, uno debe tener un poco más de cuidado frente a estos temas y no salir muy alegremente, pues hacer la fiesta de que me dieron plata y que estoy lleno. Yo quisiera saber, y que uno aquí lo vive en la federación, uno aquí lo vive a nivel nacional, los trabajadores que hoy están saliendo y cómo están saliendo, sobre todo los pequeños empresarios. Ahora lo decía el docente Jesús Botero, el que tiene un almacén donde tienen 4 trabajadores, o la cafetería que tiene... Y ya les están diciendo, no podemos sostenerlos con esta situación porque tenemos que pagar fuera del salario lo que tiene que ver con toda la parafiscalidad, salud, de compensación y todo eso. Entonces van recortando personas o les van cambiando la forma de trabajo. Bueno, si quiere trabaje 4 horas o trabaje un mediodía y le buscan un poco de mecanismo. Y yo creo que hay muchas afectaciones con este incremento. Con esto no quiero decir que nosotros estemos en contra del incremento del salario mínimo, pero yo creo que hay que tener más precaución con esta situación y lo quiero decir, y yo sé que voy a estar cuestionado. No se puede hacer este tipo de maromas, perdónenme la expresión, en medio de una campaña política, nada más para buscar adeptos a unas elecciones próximas que ya las tenemos casi a la vuelta de la esquina, que sean las elecciones del Senado de la República. ¿Qué va a pasar con lo que le digan al Consejo de Estado? Pues ya les digo, el Consejo de Estado pidió aclaraciones. Recuerdo que en el primer gobierno de Santos también le pidieron que revisara el incremento del salario mínimo y la revisión no paró en nada. Solamente le dijeron, revise cómo aplicó ese salario mínimo y corrija. ¿Qué va a pasar aquí? Creo que va a pasar lo mismo. Corrija cómo aplicó ese salario mínimo porque atrás no lo vuelve. Y creo que el magistrado que pudo haber hecho la solicitud tampoco va a decir que tienen que recortarle el trabajo a los trabajadores. Ahora, ya son derechos adquiridos. Ese trabajador ya los ganó y no creo que en este país vayan a disminuir ese salario o ese incremento, sino que adelante van a tener que corregir cómo se aplica. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y vuelvo y digo, puede que sea cuestionado más adelante, pero hay que revisar realmente la aplicación del salario mínimo y que realmente haya una concertación laboral entre las partes centrales obreras que representan los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que en parte tiene que ser como un veedor ahí para poder decir que se puede lograr, no se puede lograr de incremento de salario, pero no salir a las carreras a hacer un incremento en medio de elecciones. Presidente, tenemos también la opinión de la gente. Si le parece, vamos a revisar qué dice, qué respuestas tenemos a través de nuestras redes sociales. En una encuesta que estuvimos haciendo, vamos a proyectar aquí los resultados de lo que piensa la gente. Precisamente estuvimos preguntando si el salario mínimo en 2026 se mantiene como está. ¿Qué cree usted que pasará principalmente? Si no está de acuerdo con ninguna de las opciones, déjenos su opinión en los comentarios. Y aquí estaban las opciones. Subirá el desempleo, un 29,3% piensa que es lo que pasará. Habrá mayor estabilidad económica, esto lo piensa un 34,1% de la gente encuestada. Y aumentó la inflación, un 26,8%. Y sin mayor impacto, un 9,8% es lo que piensa la gente. Profesor, ¿qué piensa usted de estos resultados? ¿Cuál cree que es la más inmediata? No, yo creo que las 3 consecuencias pues claras que va a haber son evidentemente más inflación.
y eso no hay duda. Yo creo que claramente todo el mundo va a tener que revisar su aumento de precios para poder ajustarse a los costos y eso no tiene, creo yo, posibilidad de reversa. Segundo, creo que va a haber menos empleo. Yo no creo que se pueda subestimar el impacto de la medida en este sentido. Yo creo que hay menos empleo del que hubiera habido en condiciones de un salario razonablemente normal. Y lo que dije al principio más preocupante, menos crecimiento futuro. Es que yo creo que el país tiene que apostarle es a que todos progresemos, ¿cierto? No estamos llevando, pues, como quien dice, políticas que son favorezco a este no, que es que no me gusta el sector privado, que no, pues, y bueno, y entonces, ¿quién crea riqueza? O sea, si uno quiere repartir, tiene que tener o no. Entonces yo creo que las tres consecuencias son claras: menor empleo, ¿cierto?, más inflación y menor crecimiento. Las tres cosas, creo yo, bastante inconvenientes para el país. No solamente me quedo con eso de repartir con los bolsillos vacíos, muy difícil, y también me quedo con la palabra que decía el presidente de la CGT, lo de maromas, porque no creo que sea una palabra irrespetuosa en esta recta final de un gobierno, en un contexto de elecciones. Bueno, se aplica de muy buena manera. Hacemos una pausa en Hablemos de, en instantes seguimos con más conceptos de esto del salario mínimo en el país. Una pared del lado derecho del corazón de Paula está quieta, no se mueve. Le dicen a mi mamá que hay una gran posibilidad que me tengan que amputar la pierna, pero que es lo único que pueden hacer. Que hay una probabilidad también grande pues que no salga viva. Papi, ¿tú por qué no lloras? Y vea, lo que es la vida, ella me hizo llorar. Hay gente que cuando le dicen que necesita un trasplante, pues se les puede venir la vida encima. Regresa Somos Área, el programa del área metropolitana, entidad que agrupa a los 9 municipios del Valle de Aburrá y el distrito de Medellín. Volvemos con el río Aburrá-Medellín, porque lo estamos recuperando. Regresa Cultura Ciudadana, invitando a todos los ciudadanos a aportar seguridad y convivencia. Y también volvemos a contar las historias de economía circular, donde el modelo de producción utiliza su materia prima y renueva sus ciclos. Regresa la seguridad y la convivencia con tecnología de punta para el cuidado del territorio. Volvemos con Encicla, esta forma de transporte que quiere cambiar la movilidad en el Valle del Aburrá. Seguimos con Ciata, donde las comunidades siguen salvando vidas. Y el cuidado de la fauna silvestre y de nuestra biodiversidad, por supuesto, es asunto de todos. Puentes, vías, obras en educación, en salud, en deportes, en recreación y en mucho más. Los invitamos para que nos acompañen los martes a las 6 en punto, con repetición los domingos a la misma hora. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Hablemos de la calle. Y seguimos en las calles preguntándole a las personas cómo creen que podría beneficiar el salario mínimo a la economía del país, o por el contrario, si este podría afectar a empleos y empresas.
¿Cree que el salario mínimo ayudaría a mantener la economía del país o traería más dificultades para empresas? Los empresarios siempre se quejan. Entonces, en la medida en que suban los sueldos, ellos bajan la mano de obra. Depende, sí puede llegar o ha afectado empresas pequeñas y medianas, las pymes más que todo, porque el aumento sí fue muy excesivo. Sin embargo, beneficia a cierto grupo poblacional, a los que se ganan el salario mínimo, precisamente. Pero las empresas que no estaban preparadas para ese tipo de aumento tan radical, sí las puede perjudicar. Siento que puede perjudicar a las pymes, que son pues las pequeñas y medianas empresas, pero según teorías económicas que he leído, usualmente cuando hay un alza del salario mínimo, el mercado se estimula y el consumo crece. Entonces, creo que tiene un factor de riesgo, pero también tiene un factor de beneficio para el comercio en general. Afecta más que todo a las empresas y a los que están dando empleo. Y fuera de eso va a haber más desempleo. Ya tener empleados es supremamente costoso y la mano de obra se pone carísima, todo se sube, la seguridad social, la pensión, todo eso. Entonces, lógico que las afecta y bastante, sobre todo la mediana empresa. Y estas fueron algunas de las opiniones de la gente. Continuamos en estudio. Hablemos de la calle. Y de la calle trasladamos eso al señor ex viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Pues señor ex viceministro, imagino que alcanzó a escuchar parte de esas preguntas que le hacía Carolina Ramírez a la ciudadanía. Me gustaría saber dos cosas en una, hagamos un dos en uno. Si le sorprende lo que dijo la gente o si está en sintonía, pero también conocer la percepción suya sobre pequeñas y medianas empresas y cómo las afectaría. Me sorprendió gratamente que los ciudadanos se estén enterando y se estén dando cuenta de los efectos negativos que tiene ese aumento del salario mínimo. Creo que la gente se está informando y se está dando cuenta que esas ideas irresponsables lo único que generan es un mayor problema en dos aspectos y ahí voy a contestar. Y es el primero, va a generar desempleo y va a generar mayor informalidad y una brecha más grande entre quienes tienen un empleo formal y el 56% de los trabajadores colombianos que se gana menos del salario mínimo. Porque ¿qué está haciendo? Está aumentando la diferencia en el poder adquisitivo de cada uno de ellos. El 56% de la población va a sufrir la inflación. Entonces, ellos van a tener un golpe doble. A ellos no se les incrementan esos ingresos en 23%, pero la inflación que les pega duro les está afectando. Entonces, miren que es una medida populista y es un falso mejora para las condiciones de los más necesitados. A los que más duro le pega es a las personas más necesitadas del país, porque son las que van a sufrir la inflación, las que van a tener una diferencia más grande para llegar a formalizarse y van a tener unas dificultades mayores. Y eso es muy preocupante, porque en Colombia el salario mínimo se lo ganan solo 2.4 millones de personas. Y repito, el 56% de las personas no se lo ganan. Y entonces a ellos es a los que más duro le va a pegar. Y como decía el doctor Rubén, que me parece que eso es lo que tiene que ser responsables, las centrales obreras trabajan por el empleo de todos los colombianos, por las condiciones de todos los colombianos, que por favorecer a un grupo reducido están afectando a la mayoría de la sociedad. Y la están afectando además en otras cosas, como puede ser un independiente que estaba cotizando para salario mínimo, le subió una cantidad su posibilidad de cotizar para llegar a seguir en una formalidad. Y esa persona no es empleada, no le está pagando el empleador, sino está sacándolo de su bolsillo. Y se le subió y los ingresos no le subieron de la misma forma. Y las que más se afectan son las medianas y pequeñas empresas que luchan todos los días por mantenerse en esa formalidad y que muchas veces no pueden trasladar todo el costo que les representa ese aumento del salario mínimo a los precios, y entonces o llegan a la informalidad o despiden personas, o incluso algunas pueden llegar a cerrar porque no pueden soportar esos costos adicionales. Volvamos con el presidente de la CGT, que está también conectado con nosotros. Presidente, ¿cuál cree usted que serían esos sectores más afectados si el salario mínimo se mantiene como está?
Las afectaciones van a ser grandes. Y nosotros hicimos un análisis muy detenido frente a este incremento desde nuestra central obrera y hemos hablado de que hay 13,5 millones de trabajadores informales. No reciben el salario mínimo ni se benefician del incremento del 23.7, pero se asumen plenamente todos los efectos inflacionarios derivados del aumento. Ven deteriorado su ingreso real por incremento en alimentos, transporte, servicios, salud, vivienda. Se profundiza la brecha entre trabajadores formales e informales, agravando la desigualdad social. Se consolida un esquema regresivo en el salario mínimo. En lugar de proteger a los más vulnerables, termina afectando a la mayoría del mercado laboral, que son esos 13,5 millones de trabajadores que, vuelvo y reitero, están en pequeños negocios. ¿Qué va a pasar entonces con las cotizaciones, tanto para salud como pensión, como lo decía el doctor Londoño? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué va a suceder cuando a una persona que está pagando de cuenta de él una salud se le incrementa inmediatamente los copagos, se le incrementa todo el servicio de medicina, todo? Y fuera de eso, quien cotiza para las pensiones, ¿qué pensión va a recibir luego? ¿Cuántos empleadores, vuelvo y reitero, hoy están mirando la situación de poder continuar o no continuar sosteniendo un gran grupo de trabajadores y más bien reducir? Porque tenemos que también mirar qué va a pasar pues con las tecnologías, qué va a pasar con la robótica. Los empresarios más bien van a recurrir a automatizar sus empresas, o las pequeñas empresas van a buscar cómo tener menos gente y tener más máquinas, tener más equipos, tener más tecnología. Entonces aquí hay un tema que, vuelvo y reitero, uno tiene que tener responsabilidad, tener seriedad cuando se va a hacer este tipo de negocios. Es que uno tiene otra mirada, porque uno sí ha seguido esto desde hace muchos largos años. Nuestro gran profesor fue Julio Roberto Gómez, quien fue un gran dirigente sindical de nuestro país. Nos dio muchas enseñanzas frente a la negociación de los salarios mínimos, mirando las partes. Incluso hablamos del salario mínimo vital, que desde la OIT hay un mandamiento y entonces se quiere aprovechar hoy de que entonces el salario mínimo vital movible. Bueno, vamos a mirarlo, pero hablemos de él. Miremos cómo está la situación del país, cómo está la situación de ingresos para las empresas, para los trabajadores, para los diferentes hogares, cuántas personas trabajan en un hogar. Hay muchos hogares que hay un poco de gente, pero no tienen sino un solo ingreso, que es de un salario mínimo. Entonces tenemos muchos temas que podríamos analizar y discutir, pero con responsabilidad, vuelvo y reitero, porque uno no puede pasar a decir que vamos a buscar que el salario sea lo mejor. Sí, bienvenido, lo estamos hablando desde que iniciamos la charla. Pero entonces miremos las afectaciones que eso pueda tener. ¿Qué hacen hoy los muchachos? Se volvieron emprendedores. Que los muchachos no quieren saber de pensiones, ellos quieren tener sus propias empresas, no quieren, hasta a veces no quieren ni cotizar en salud, compran más bien programas de salud del sector privado y todo eso. Entonces hay tantas cosas en este país para discutir, que ahí es donde yo digo, si la Comisión de Concertación Laboral no la ajustan a una realidad de acuerdo a lo que dejó la Constitución Política del país, vamos a seguir cada año con esta polémica del incremento del salario. Hemos hecho una discusión también dentro de nuestra central obrera. ¿Por qué no se habla del Estatuto del Trabajo? Llevamos desde la Constitución más de 30 años y nunca se ha hablado del Estatuto del Trabajo, que eso sería el mejor punto para regularizar las relaciones entre trabajadores y empresarios y el mismo gobierno, que el gobierno es el que más le conviene. Cómo poder dejar unas cosas claras para que se pueda llegar a que tener un país un poco más de desarrollo, un poco más de productividad y un poco más de beneficios para todos los trabajadores, sean sindicalizados o no sean sindicalizados. Y esto no solamente va a afectar a los trabajadores del sector informal. El trabajador que hoy está en las empresas cobijados con convenciones colectivas también van a sufrir el efecto de este incremento. Y ya hoy tenemos ejemplos de empresas que en las negociaciones de sus pliegos de peticiones antes de este incremento del salario mínimo ya habían pactado en las convenciones que los incrementos salariales fueran el mayor beneficio, fuera la inflación o fuera el salario mínimo. Y hoy los empresarios están preocupados donde tienen ese tipo de convenciones firmadas, porque es que las convenciones también tienen un poco de cosas económicas dentro de sus libros convencionales que afectarían también los presupuestos de las empresas. Entonces, ¿qué están haciendo los empresarios? Hombre, ¿cómo hago yo para cumplirle a estos trabajadores un incremento del 23.7 cuando tengo un poco de beneficios escritos en las convenciones colectivas que van a afectarme
también. Entonces son cosas que se deben de revisar, estudiar muy detenidamente. Vuelvo y digo, no podemos ser alegres en este tipo de situación, porque entonces vamos a dejar que los empresarios más bien se vayan retirando, se vayan metiendo a la parte que tiene que ver con las tecnologías, con la automatización de las empresas, y nos vamos quedando sin mano de obra, porque entonces traemos la robótica y la aplicamos. Ya vemos cómo pues en China ya nos quieren reemplazar con máquinas, y vimos en estos días un festival de robótica allá donde bailaban y hacían un poco de piruetas, como haciendo gimnasia y todo eso. Entonces eso preocupa, eso nos debe llamar la atención, mirar más detenidamente la situación del país, que es un país que debemos tenerlo en crecimiento, no en detrimento, como de pronto lo puedo yo mirar desde mi punto de vista. Presidente, consultarle también a usted muy rápidamente por qué por segundo año consecutivo se impone este salario mínimo y no se da esa concertación entre las partes, entre los empresarios, el gobierno y los trabajadores. Vamos a preguntarle primero al ex viceministro qué piensa desde su experiencia, ¿por qué está pasando esto por segundo año consecutivo? Yo creo que este año había un problema muy grande, y es que todos tenían el susto de un aumento desmedido como el que tuvo el gobierno. Pero es que yo creo que lo increíble y lo más sorprendente es que ni los trabajadores, porque son conscientes de los efectos que tiene, habían pedido un incremento de tal monto. Ellos hablaban de 16%. Y cuando uno habla que hay una concertación, es entre extremos. El extremo de los trabajadores era el 16%, el extremo de los empresarios era el 7%, pues lo que podía hacer el gobierno era moverse entre los extremos, no salirse de ellos. Entonces yo creo que esto fue un tema muy mal manejado por parte del gobierno nacional, en el que no le cumplió a ninguno de los dos, ni a los trabajadores ni a los empleadores, y nos está poniendo en un riesgo de un tema que dijeron ahorita muy importante. En Colombia cada vez tenemos menos inversión, y si no hay inversión, porque la plata que teníamos para invertir la estamos volviendo un costo de producción, no un aumento de la productividad. Lo que vamos a tener es que la economía no puede crecer solo a través del consumo. No es sostenible que nosotros sigamos consumiendo y pensando que eso va a sostener la economía. Entonces, ¿por qué no se hizo? Porque el gobierno no quiso, y el gobierno tenía una idea distinta, con una tesis además mal manejada de ese salario mínimo vital del que estaban hablando ahorita, con una cosa, y es que cuando el Consejo de Estado le pidió que lo justificara, brecha salarial, pero una brecha salarial sin justificarlo de ninguna manera, que creo que es una forma bastante irresponsable de hacerlo. Profesor Jesús Botero, rápidamente, porque voy a unos mensajes institucionales, quisiera preguntarle si existe una experiencia internacional que nos pueda seguir, no como ejemplo, pero tal vez como marco de referencia. No, yo creo que ha habido incrementos excepcionales en algunos países. Se decía que México, Brasil han tenido unos incrementos relativamente altos en el salario. Pero creo que esto que está pasando en Colombia es completamente excepcional. ¿En qué sentido? En que le perdimos el sentido de lo que llamaríamos una política económica responsable. Y estamos haciendo cosas con fines electorales. Sí. Y eso no puede ser así. Es decir, yo creo que la esencia de un buen gobernante es que sea capaz de tomar medidas benéficas para el país, no para él. Y entonces estamos en una situación que me parece completamente exótica. Y me parece que lo que está mostrando es que de alguna forma se le perdió la dimensión a lo que llamaríamos el bienestar colectivo. Necesitamos es que de alguna manera las medidas económicas que se tomen responsablemente. Que si se va a dar un beneficio, se calcule bien cuál es el costo que tiene. Que busquemos de alguna manera evitar lo que yo llamaría efectos que son nocivos desde el punto de vista distributivo. Es decir, en un país que hemos tenido estas angustias de pobreza, de mala distribución del ingreso, 55% de las personas son informales, y entonces les vamos a dejar duro para que tengan más inflación y para que les quede más difícil conseguir, pues, ¿qué hacer? No tiene sentido. Es decir, son medidas que van en contravía de lo que yo llamaría sensatez económica mínima, pues. Profesor, gracias por acompañarnos esta noche en Hablemos de. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa, seguimos con más.
sale una arritmia maligna. Te vamos a poner un aparato, un cardiodesfibrilador que va implantado al corazón y él te va a salvar la vida cuando tú tengas una muerte súbita. Cuando sentí la descarga, entonces yo sentí como si se hubiera estallado un transformador por dentro. Que hace poco estaban aliviados y ya se están prácticamente diciéndoles que su expectativa de vida es muy corta. Es una cardiomiopatía dilatada, que era la misma enfermedad de mi hermanita. Fue terrible, fue terrible. Juanpa, ¿qué más? Bien. ¿Y esa cara? Usted parece que no se bañó. Ay, pues ¿para qué? Pero es que quitaron el agua de la casa y ni siquiera sé por qué la quitaron. Ah, Juanpa, seguro te tocó una interrupción de agua de la ciudad, pero no te preocupes, ni tú ni nuestros vecinos, porque en el próximo programa les vamos a contar por qué ocurren estas interrupciones y cómo ustedes se pueden dar cuenta de cuándo van a pasar las suspensiones. Es que uno puede saber eso. Pues claro, Juanpa. Nos vemos el sábado a las 3 de la tarde por Telemedellín. Esto es EPM, va Camino al Barrio. Venga, bañes en mi casa que estamos cerquita. Uy, sí, estoy como mejor. cochinito. Hágale pues. Si usted sí necesita. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Hablemos de El Mundo. Muy bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Hablemos de El Mundo, una sección de Hablemos de donde queremos traer también las conversaciones que están pasando en diferentes lugares del mundo. Veamos entonces también en nuestro videowall para enlazar con esta conversación que hemos tenido en los últimos minutos, cómo está el salario mínimo en diferentes países de América Latina, en nuestra región latinoamericana. Colombia pasó de ser uno de los países con uno de los peores salarios mínimos a cada vez entrar en esa lista de los países con mejor salario mínimo o con mejor pago para sus trabajadores. Miremos entonces cómo está esa lista. El primer país es Costa Rica. Sobre todo Costa Rica tiene una industria basada en los servicios y ya la ha desarrollado durante muchos años y también basada en el turismo. Costa Rica, el salario mínimo, esto se mide en dólares, el salario mínimo de Costa Rica equivale a $725. Luego le sigue México. México está entonces con $641. Luego está Uruguay con $599. Chile, el cuarto país, acá empiezan a aparecer los países de Sudamérica. Chile sería el primer país de Sudamérica con $594 y ya en el quinto lugar aparece Colombia, está en ese top 5. Nuestro salario actual de 2 millones de pesos equivale aproximadamente, dependiendo del cambio, a $539,6. Luego le sigue Ecuador, que a propósito Ecuador es un país dolarizado, en Ecuador se ganan dólares y el salario mínimo es de $482. Luego está Guatemala, en Centroamérica también, con $478, al igual que Costa Rica, el segundo país centroamericano. Luego está Bolivia, con una economía basada sobre todo en los hidrocarburos y basada principalmente en la plata del carbón, $549. Paraguay le sigue en el top 9 con $422 y décimo está El Salvador con $351. Y allí sigue Panamá, $341, Perú, $332, Brasil, que es la principal economía de América Latina, no es la economía mejor paga o que mejor le paga a sus trabajadores un salario mínimo con $294, y Argentina, que también históricamente ha sido uno de los países con mayor crecimiento, inclusive integró en su momento el G8 de países de economías del mundo, está en el puesto 14 con $247 con serios problemas
inflacionarios. Vamos a ver entonces en Hablemos del Mundo uno de los temas que más nos ha dado conversación en los últimos años, en los últimos días, perdón, es la crisis de orden público que está atravesando México a raíz del golpe al principal cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de alias Mencho. Traemos también entonces unas cifras para explicar la situación que está pasando en el país norteamericano. Tenemos entonces un operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido en el mundo criminal como alias Mencho. Vamos a ver quién es alias Mencho y algunos datos muy genéricos. Lo primero es que hace parte o es el principal cabecilla del cartel de Jalisco Nueva Generación. Es un cartel relativamente nuevo basado sobre todo en el tráfico de anfetaminas o, como le llamaríamos en Colombia, de drogas sintéticas hacia Europa, Norteamérica y Asia. Son expertos entonces en esas drogas sintéticas y además también entonces ocuparon esos espacios en donde empezaron a dar golpes contra otros carteles de droga mexicanos. Este cartel Jalisco Nueva Generación comenzó a ascender rápidamente luego de que otros carteles comenzaron a ser golpeados por el gobierno mexicano y también por diferentes, en este caso, cooperaciones internacionales como la de Estados Unidos. Este operativo se desarrolló en la madrugada del domingo y fue un operativo bastante cruento, bastante violento. Se dieron en total 25 bajas de integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército de México, que realizó el operativo cerca a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, 25 bajas oficiales y cerca de 30 presuntos delincuentes son las bajas de este cartel Jalisco Nueva Generación y un civil hasta el momento. Nosotros en Hablemos de conversamos con un profesor de la Universidad de Guadalajara que nos explica el contexto actual, de cómo se encuentra en este momento el país y cómo se encuentra especialmente el estado de Jalisco. Esto es lo que nos dice el profesor. Esta detención y posterior confirmación de la muerte generó un caos, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en 20 estados, lo que hace evidente, digamos, el control territorial que este grupo organizado tenía, ¿no? ¿Cómo nos sentimos como personas después de esto? Pues, en primer lugar, desconcertados, ¿no? Fue un caos, las autoridades, digamos, no supieron cómo reaccionar para decirle a las personas qué estaba ocurriendo. Imagínense, esto ocurrió un domingo en la mañana con un montón de gente en la calle que de repente se vio atravesada por fuegos cruzados, camiones bloqueados. ¿Qué es lo que puede, digamos, suceder ahora? Pues estamos a la espera, digamos, de ver cuál será el reacomodo de esta organización criminal o si el gobierno genera, digamos, las suficientes condiciones para poder concluir o terminar con este cártel, pero la historia que tenemos en este país es que la detención de un capo no termina por la organización criminal. Muy bien, es lo que decía el profesor de la Universidad de Guadalajara sobre lo que está pasando en México, y esto ha causado sobre todo repercusiones y una incógnita bastante importante, y es qué va a pasar con el Mundial. Colombia, inclusive, Guadalajara sede de uno de los partidos, de varios partidos del Mundial, y es sede de uno de los partidos de la Selección Colombia que se va a enfrentar por la segunda fecha del Mundial a uno de los equipos que en este momento está en el repechaje. Pues México, para dar claridad y también certeza en la posible realización del Mundial en la ciudad de Guadalajara, afirmó entonces que se están garantizando las medidas de seguridad para que de acá a la fecha del comienzo de la Copa del Mundo haya plena normalidad de orden público en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Entonces, por el momento, es lo que ha dicho el gobierno de México y además la FIFA, no hay riesgo por parte de la realización del Mundial en la ciudad de Guadalajara, un estadio además bastante hermoso. Y también se ha reforzado la seguridad. 2.000 uniformados militares del Ejército de México reforzaron la seguridad en el estado de Jalisco y también en otros 20 estados de México que tuvieron estas consecuencias de orden público a raíz de esta respuesta tan brutal del cartel de Jalisco Nueva León. Es lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, estaremos contando de este y otros temas, Nicolás, Susana, en el próximo Hablemos de. Así es, Juan Guillermo, muchísimas gracias. Ahí estaba un poco entonces de lo que está pasando en el plano internacional. ¿Y qué les parece si para cerrar esta conversación, hoy aquí en Hablemos de, con nuestro tema central, el aumento del salario mínimo, vamos a revisar el resultado de la encuesta que hicimos a través de redes sociales con ustedes, nuestros televidentes? Estuvimos preguntándoles si el salario mínimo se mantiene como está, ¿a quién afectaría para mantener
¿A quién afectaría mantenerlo así, sin cambios en este 2026? Aquí tenemos las respuestas. A los trabajadores, en un 44,4% es la opinión de la gente, a las pymes en un 33,3%, a las grandes empresas un 0% y a toda la economía una opinión del 22,2% de los encuestados a través de nuestras redes sociales. 1.238 votos en esta encuesta que hicimos a propósito de nuestro tema del día, el salario mínimo en Colombia. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Por supuesto, a ustedes gracias como siempre por acompañarnos. Nicolás, Juan Guillermo, llegamos al final. Muchísimas gracias. Susana, al contrario, complacido. Nos encontramos en un nuevo espacio y en un nuevo diálogo en Hablemos de. Así es, los esperamos el próximo jueves. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. En Noticias Telemedellín, hablemos de...